Bueno, seguimos con más informaciones. Les contábamos que la Fiscalía Centro Norte envió hoy al gobierno un oficio que prohíbe borrar los correos enviados entre funcionarios de la administración pública, sin importar el carácter que sean privados o públicos, que estos podrían tener. El fiscal adjunto José Morales Opazo firmó esta orden que menciona específicamente a los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y Urbanismo, debido a que se encuentran investigaciones penales en desarrollo. Agregó que cualquier acción en que pueda obstaculizar este proceso constituye un delito. Este documento frena entonces el decreto supremo que firmó el presidente Sebastián Piñera y que facultaba a los funcionarios públicos a borrar los correos acumulados en el ejercicio de su función. Ante la medida emanada desde la Fiscalía, el gobierno argumentó que no hay motivo para que los correos de carácter personal sean conocidos por terceros. Y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que se ha preparado informes suficientes para que la nueva administración cumpla sin problemas sus funciones. Por parte del futuro ministro vocero, Álvaro Elizalde, criticó también al gobierno de Piñera que haya autorizado a los funcionarios públicos para borrar sus emails personales. Queremos seguir conversando de este tema, queremos profundizarlo y es para eso que hemos invitado al estudio de Canal 24 Horas a Gonzalo de la Po. Él es presidente de Chile Transparente. Gonzalo, ¿cómo está? Bienvenido acá al Canal 24 Horas. Buenas noches. ¿Cuál es la impresión que le dio usted esta información cuando se supo a través de un portal electrónico que se había firmado este decreto el día 27 de febrero y que se permitía entonces borrar estos correos institucionales? Bueno, la verdad que sorprende, pero uno al interiorizarse un poco más del decreto y de la noticia, la verdad que no es que el decreto no dice se autoriza a borrar los correos, se deroga el decreto firmado en el gobierno de Ricardo Lagos. Exactamente, el cual, ¿no es cierto?, para un tema de mantener, ¿no es cierto?, el registro, se estableció que debería a lo menos guardarse por 6 meses. Ahora bien, este decreto, el nuevo decreto, la verdad que yo creo que hay que verlo a la luz también de lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Contraloría y de las indicaciones que se presentaron a la Ley de Acceso a la Información. Habría que pensar que quizá el gobierno, en forma, sin haberlo previsto, pensó que a lo mejor esas indicaciones iban a estar aprobadas, porque recordemos toda la polémica que tuvimos respecto a los correos personales, etcétera. Ministro Larrueta ahí exactamente, ministro Larrueta, el subsecretario Villa, etcétera, etcétera. Y eso se resolvió por un lado por el Tribunal Constitucional, haciendo una división entre aquello que es la vida privada, y el derecho a la vida privada, y el acceso a la información, y se señaló que aquellos correos de carácter personal tenían el carácter de reservado y no había obligación de entregarlos. En parte esto también ha sido ratificado por la Corte Suprema y en cierta forma por la Contraloría. Este impasse, recordemos, se resolvió a través de una verdadera negociación entre el Consejo de Transparencia y la Secretaría General del Gobierno, y se presentan, ¿no es cierto?, estas indicaciones a la Ley de Acceso a la Información que venían o vienen a resolver. Pues bien, este proyecto de ley no se terminó de aprobar por el Congreso, quedó en la lista de los pendientes, en lo que es la agenda de transparencia, y quiero entender que la derogación del decreto 77, en parte el gobierno lo entiende como que estaría resuelto en la medida que se apruebe estas indicaciones en la nueva ley, tratando de cerrar el círculo de lo que se ha producido. Para usted, ¿qué tan privado y qué tan público puede ser un correo electrónico de una autoridad para el ejercicio o la fiscalización de la transparencia de su gestión? Lo que pasa es que tenemos que tener presente que en toda decisión de la autoridad hay una etapa de deliberación, y en esa deliberación pueden darse ciertos intercambios de comunicaciones, y hoy día este sistema y varios otros son los que funcionan, y muchas veces se da una cierta comunicación de carácter informal que podríamos decir está dentro del ámbito quizá privado. De lo contrario, como ha sido la solución en algunos países, todo es público. ¿Y qué es lo que pasa a eso? Que al final se hacen las reuniones ya de carácter directo, conversaciones directas para evitar ese tema. Y que no quede en registro escrito. Exactamente, y eso tampoco es bueno. Entonces,
Lo importante, y en parte lo dijo la sentencia del Tribunal Constitucional, es que la solución, nosotros en su momento, Chile Transparente, dijimos que no nos parecía, porque lo que hacía era todo aquello comunicación que sea a través de un correo privado, particular, Gmail, Yahoo, da lo mismo, ese era privado. No obstante que lo importante, en nuestra opinión, es la materia que toca el correo, a qué se refiere, y todo aquello que diga razón con un acto administrativo deberá formar parte de ese acto administrativo y deberá ser público. Ahora bien, en este caso, lo que el presidente posteriormente ha dicho y el ministro Chadwick es que se pueden, entiendo que no hay una orden de borrar, por eso me parecería grave, digamos, que aquellos que tengan contenidos personales puedan ser borrados. Es como un libre albedrío, o sea, está la libertad del funcionario de él decidir qué es privado y qué es público. Tenemos preguntas de Twitter, estamos en directo y también la gente está consultando y hay una interacción bien interesante que se está formando justamente en las redes sociales. Por ejemplo, Gonzalo, Hugo Pozo le pregunta, el decreto es del 27 de febrero, ¿qué pasa con los que se borraron durante estos 10 días? Justamente lo que usted estaba diciendo al final de la frase. Bueno, a ver, y esto, perdona, para terminar, y no es que no quiera responder, sino que por otro lado está el requerimiento del Ministerio Público que tú mencionabas. Sí, sí. Y ahí hay un tema que el Ministerio Público, me parece a mí, y no soy penalista, pero hay que ver bien, no sé si tiene las facultades, y también es complicado que a uno le digan, usted no puede borrar nada. Para ello, el Ministerio Público deberá requerir que si está haciendo una investigación, se haga la investigación, incautación, etcétera, de aquellos correos que pudieran tener importancia, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, abrimos una verdadera caja de Pandora. Ahora, también sabemos que técnicamente, y esto lo hemos visto en varias investigaciones, no es fácil borrar un correo electrónico, no basta con delete, al parecer, yo no soy técnico ni experto, Siempre al final algo queda. siempre algo queda. En ¿no es cierto? internet siempre algo queda. Entonces, esto no es menor. Pero quizá en esta discusión no hemos perdido en algo que es muy importante. Este decreto 14, la verdad que es muy importante, no porque derogue el del 77, sino que porque viene a establecer un mecanismo, un reconocimiento al correo electrónico, un reconocimiento a la firma electrónica, es decir, nos está poniendo el punto de vista administrativo a un nivel bastante adecuado o mejorando el nivel que teníamos. Y acá hay un tema muy de fondo, que es el más importante. En Chile no tenemos un sistema de administración de archivos. No lo tenemos. Me han comentado varios historiadores que han tratado de hacer investigaciones sobre determinados periodos recientes y resulta que muchos de los archivos, de los documentos, asumo de los correos, están en la fundación del presidente Lagos, en la fundación del presidente Frey, en otras fundaciones. Hay que ir ahí a buscar la historia. Es decir, en los cambios de gobierno, y estamos hablando de gobiernos de una misma coalición política, no había una obligación de mantener, y simplemente hasta los regalos que le hacían, todo eso que pasa a formar parte del patrimonio casi histórico, cultural, y por supuesto la historia jurídica de este país, no tenemos normas. Y ahí tenemos un déficit enorme. En Chile es un tema que a poca gente le interesa, pero debiera haber un sistema de archivos concretos, de que se vaya acumulando, de que las comunicaciones que son ya de carácter oficial y que forman parte, por ejemplo, de un decreto, la discusión, todo eso se archive de una determinada forma, de modo tal que usted y yo y todo, cualquiera tengamos acceso. Entonces, ¿qué criterio se tiene que establecer para que sea algo público y qué criterio tiene que ser para que algo sea privado? Yo creo que también tenemos que ocupar el sentido común. ¿No? Que es el menos común de los sentidos. Pero hay que ocuparlo, es decir, la gran discusión del ministro Larroulé con el Consejo de Transparencia era quién decidía qué correos son públicos y qué son privados. Claro. El Consejo le decía, mándeme los correos, todos, y yo voy a decidir cuáles son privados. Entonces, el gobierno sostenía, no, yo con mi criterio de buena fe, voy a revisar y lo voy a mandar. Todos estos son los que tienen que ver con esto. Esto fue lo que se zanjó en la indicación que todavía no ha sido aprobada por el Congreso, y hay una tarea pendiente del Congreso. Disculpe, pero Cristian Arévalo está preguntándole justamente eso, y ahí lo menciona usted, Gonzalo. ¿Un gobierno puede cambiar un decreto sin pasar por el Congreso? Absolutamente. ¿Ya que es información digital? Absolutamente. Lo que pasa es que tenemos dentro del rango de leyes nosotros la Constitución, las leyes y los decretos que son por
no pasan por el Congreso, que es la forma práctica en que el gobierno va implementando las leyes. Y en este decreto se citan ahí una serie de normas que faculta al gobierno para dictar el decreto. Que insisto, los invito a leer el decreto porque tiene un enorme contenido de cómo debe hacerse la información, cómo debe presentarse, cómo debe estar firmada. Es sumamente técnico este decreto y es muy importante, dado el punto de vista, es como un primer paso en lo que estábamos hablando de archivos, de mantención de documentos. Porque es verdad, y esto lo puede decir cualquier funcionario que haya asumido algún cargo cuando hay un cambio en la presidencia, y en este sentido era importante, ¿no es cierto?, lo que hizo el presidente Lago de mantener esto por 6 años, es que se encontraban muchas veces con los computadores y todo prácticamente vacío, porque no había ninguna norma que regulara esto. El gobierno implementa un sistema ahora con este decreto, pero al derogar el decreto 77, queda como, ¿en qué pasa? ¿Hay que guardarlo o no hay que guardarlo? Y esto... Ahora, vuelvo a insistir, la discusión se ha dado respecto de lo que hemos llamado los correos privados, siguiendo un poco lo que el Tribunal Constitucional y la Contraloría han dicho. Acá estamos hablando y ya ha salido a la luz pública el ministro de la Roulette, que es un ministro de Estado, hasta mañana, el subsecretario Villa, que es subsecretario. Ya no es. Claro, pues asumió a Lewy el Ministerio Público hizo el requerimiento al subsecretario Lewy. Interesante. Y David pregunta acá, los emails, por ejemplo, del congreso.cl o senado.cl, ¿son públicos? ¿Puedo pedir todos los emails de un determinado senador de su @senado.cl? Es un funcionario público. Es un funcionario público. Pagado por los impuestos de los chilenos. Efectivamente, y ahí el Consejo de la Transparencia... Bueno, hoy día tenemos, acuérdense, el portal de la transparencia, en que están integrados el Congreso, está integrado el Poder Judicial, etcétera. Pero el Congreso Nacional como tal, y los senadores y diputados, están fuera del ámbito del Consejo de Transparencia. Por Solamente tanto, el Ejecutivo. El Ejecutivo. Y una serie de funcionarios, etcétera, etcétera. Pero no conozco ningún requerimiento que haya existido para conocer los correos de los diputados o senadores de la República. ¿Y las Fuerzas Armadas? Tampoco. ¿Están fuera de...? Están fuera. Ellos tienen su ámbito... Porque ellos ni siquiera aparecen en muchas lo que pasa es que en transparencia.cl también tiene un requerimiento que es por seguridad nacional. Exactamente. Bueno, y hay un tema importante que también fue objeto de discusión, ¿te acuerdas? Por el tema de los honorarios. Pero acá hay un ámbito que es el Ministerio de Defensa, en la cual nosotros se le pueden solicitar y se le han solicitado en ocasiones, se ha sido en ocasiones rechazado y el Consejo de Transparencia ha resuelto. Le pregunta psicóloga Dualde, en Twitter está haciendo esta pregunta, si ocurrió lo mismo en el gobierno de la expresidenta Bachelet en el primer periodo, la Fiscalía también ordenó no borrar estos correos, ¿se borraron? La verdad que no recuerdo ni tengo conocimiento de ello. ¿No fue tema? No fue tema y además, por lo que uno ha sabido, efectivamente se encontraban, como le decía, con correos, o mejor dicho, con computadores que estaban vacíos, etcétera, etcétera. No tengo constancia si se borraron o no se borraron, la verdad que estaría opinando en algo que no me consta. Bueno, la portada del diario La Segunda en esta tarde dice: la Fiscalía ordena a La Moneda no borrar los emails. Lo que estamos conversando en esta entrevista fue el tema de la tarde. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Actuó bien la Fiscalía al ordenar no borrar los emails? Yo tengo mis dudas respecto a la competencia legal de la Fiscalía, porque, insisto, los correos privados son privados, ni usted ni yo tenemos obligación de mostrárselo a nadie, porque son privados, y la vida privada es importante, salvo que existe una investigación del Ministerio Público respecto de causas determinadas, y que con cierto fundamento pedía la incautación, la revisión, etcétera. Pero me parece a mí... el caso, Gonzalo, de Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sí, pero este tema de que no se puede borrar ningún correo, absolutamente por si acaso, me parece a mí que las investigaciones no se pueden llevar por si acaso. Y insisto, aquí también se ha dado cierta apariencia como que hay unos funcionarios, antiguamente habrían sido los fax, que están en esas máquinas, ¿no es cierto?, rompiendo... Claro. Sinceramente no creo que sea así, creo que aquí sí hubo una omisión en el sentido de que no se percataron de que con la derogación del decreto 77 quedaba, es verdad, y eso hay que decirlo con todas sus letras, queda una cierta área gris, queda una cosa de determinación de
¿Por qué? Porque el tema que debía haber estado resuelto a través de la indicación, como hemos comentado, no está resuelto. Un minuto para la respuesta a Cristian Valenzuela, que es lo que deben pensar muchos. El que nada hace, dice, nada teme. ¿Por qué borrar información puede ser tan importante y lo consulta? A ver, yo creo que... También tiene algo de razón. Absoluta razón. E insisto, todos aquellos, y esto está resuelto hoy día a través de la jurisprudencia y se resolvía de una forma medianamente buena, en nuestra opinión, con la indicación, pero lo que sí es verdad, y esa misma persona nos puede hacer la pregunta, bueno, pero usted sus correos personales, voy a inventar, que el funcionario público llamara a su señora gordita mía, o te le hubiera un sobrenombre un poquito y le escribiera sus correos, pueden salir a la luz pública porque llega un señor que se lo encuentra y lo levanta, ese tipo, estamos hablando de personales, digamos, o aquellos que son, veíamos también, de deliberación. Cuando ha existido uno de los grandes miembros del Tribunal Constitucional, el juez Carlos Carmona, que participó por años, ¿no es cierto?, él argumentaba y fundaba en que incluso en la deliberación de la toma de ciertas decisiones hay una cierta informalidad, hay una cierta... que es necesario respetar, porque se entiende que esa discusión, la discusión que yo tengo con mi señora, es privada, es sí, personal. Pero estoy ocupando un mail público, yo no quiero ser aquí el paladín de... Bueno, lo que pasa, que te recordemos que hasta que no se inició esta discusión respecto de si eran públicos o no públicos los correos electrónicos, podríamos decir que la gente ocupaba incluso su mail funcionario, vamos a decir, para enviar a lo mejor comunicaciones de carácter privado, mandar un chiste, vaya a saber uno qué cosa. Posteriormente, ¿no es cierto?, esto se empezó a aclarar y muchos empezaron a ocupar, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, sus correos personales, que además yo creo que es lo lógico, digamos, todo funcionario, y hay empresas que tienen hoy día políticas y manuales respecto al uso de los correos institucionales. No, claro, y que nos asegura también que no se haya ocupado un email privado para enviar información pública. Es el problema del fallo del Tribunal Constitucional, y eso es lo que en parte resolvía la indicación. Tenemos mucho que aprender porque todavía ahí decía que de cultura digital. Unos u otros, pero insisto, y vuelvo a dos temas. Uno, el decreto viene precisamente a mejorar la era digital en lo que es el manejo de la información dentro de la administración, y eso es el objetivo principal del decreto. Y segundo, tenemos y estamos al debe completo en lo que es el manejo de archivos. Este problema no lo tendríamos si tuviéramos una ley moderna. La que tenemos es casi 100 años, en la cual no hay ningún manejo de la historia de los archivos, de cómo se hacen y se discuten las normas, se toman las decisiones, etcétera, en Chile, que es muy importante. Yo voy a guardar esta entrevista y cuando salga esa ley la vamos a recordar para decir qué tan atrasados estábamos en nuestro país ese 11 de marzo del 2014. Gonzalo, yo le quiero agradecer por su tiempo acá en Canal 24 Horas, y queda un tema pendiente, legislar sobre lo que es política digital en nuestro país, que podríamos conversarlo más adelante, ¿le parece? Cuando quiera, muchas gracias.